Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video de Código Morsa. Hay una práctica de la programación que mucha gente, sobre todo los juniors, se están dejando de lado. Según yo, esta es la práctica de programación que diferencia a los programadores amateurs de los verdaderos profesionales, que diferencia un software mediocre de uno escrito con altos estándares de calidad. Mi gente, estoy hablando de los unit testing. Ustedes tienen que aprender unit testing. Si no sabes lo que es unit testing o quieres reforzar lo que ya sabes sobre este tema, entonces llegaste al video indicado. Y hay muchas empresas que erróneamente dejan de hacer unit testing, no los hacen desde el principio del proyecto porque dicen que no tienen el tiempo necesario y que necesitan avanzar rápido. Pero hay un gráfico que ya está más que corroborado de que aplicar unit testing, esta excelente práctica de programación a tu proyecto de software, hará que puedas seguir desarrollando de manera ágil en el largo plazo. En pocas palabras, gente, unit testing es un pedazo de código que nosotros programamos para de manera automática detectar si es que nuestro código está funcionando como esperábamos o no. ¿Están listos para programar, gente? Muy bien, acá vamos con este tutorial de unit testing. Hoy día vamos a ver unit testing en Java y en el framework para backend Spring Boot. No importa si no sabes Java ni Spring Boot, porque los conceptos que vamos a ver en este video van a ir más allá del lenguaje y del framework. Son conceptos que se aplican a cualquier lenguaje de programación en donde se busque hacer unit testing. De hecho, para PHP tienes PHP Unit, para JavaScript tienes Jest, Karma, Jasmine. Hay muchos ambientes para hacer unit testing en distintos ambientes de programación. Así que comencemos, gente. Vamos a ver esta aplicación de Spring Boot. Primero que nada, es una aplicación backend, una REST API muy sencilla que lo único que sabe hacer ahora es, si es que voy a la ruta original, es devolver este mensaje. De hecho, vamos a hacerle una petición GET al puerto 8080 en donde está servida esta REST API y vemos acá el mensaje Hello Unit Tests, o sea, me devuelve un JSON, nada del otro mundo. Lo que vamos a hacer ahora, gente, es hacer una especie de calculadora con esta REST API. Vamos a crear una ruta acá con un get mapping que diga calcular. Y entonces acá vamos a crear una función que también me va a devolver un map string con el resultado. Y acá lo voy a poner calcular esta función. Calcular. Y lo que vamos a hacer acá es recibir, de hecho, en este parámetro, el request param, es para recibir query, params tipo query, en query params se dicen en inglés, con el número al cual le queremos hacer la operación. Y de hecho vamos a ponerle a esta función factorial, porque lo que queremos sacar es el factorial de un número. Y acá también le voy a poner factorial para ser coherente. Entonces, por ahora no voy a retornar nada del otro mundo. Voy a retornar acá el resultado, pero esto lo hago solamente para decirles que acá va a estar el resultado real. Y no hemos creado ni siquiera la función que saca el factorial del número. Entonces hagamos eso. Yo ya me adelanté un poquito y creé esta interfaz, gente, donde definimos un objeto que va a tener el nombre operaciones, un objeto tipo operaciones que tiene un método que se llama factorial, que recibe un número y me retorna otro número. Vamos a implementar de inmediato esta interfaz. Vamos a crear acá una clase en Java que se llama mis operaciones. Me da por opera, se me confunde el inglés con el español, lo siento, gente. Ya, acá ponemos implements operaciones. ¿Y por qué me tira un error ahora? Porque como esta es una interfaz, le tengo que implementar todos los métodos. Entonces yo uso IntelliJ para hacer eso y ya me agrega código que me ayuda como a ahorrar tiempo. Pero yo tengo que implementar ahora el factorial. ¿Ustedes saben qué es la operación matemática factorial? Es muy simple. Si yo tengo un número, lo que hace es retornarme ese número por ese número disminuido en 1, así por ese mismo número pero disminuido en 2, y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Esa es la definición de factorial. Y solo está definido para los números que sean mayor o igual a 0. O sea que no está definido lo negativo. Muy bien, gente. ¿Cómo podemos implementar eso en programación? Hay una forma muy fácil que es usando una función recursiva. No es la forma más óptima porque de hecho como Java no tiene tail call recursion, que sí está en Haskell, y si quieres aprender sobre eso puedes ver mi video de Haskell que lo lancé hace como 2 o 3 semanas. Pero no importa, este es un caso sencillo y acá no importa si es que no estamos programando de la forma más óptima esta operación. Entonces vamos a definir el caso base. Si es que num es igual a 1, entonces retorno 1. Y si no, lo que hago es retornar n, o sea, num por
factorial de n-1, de num-1. Y esta función es lo que se conoce como factorial. De hecho, el factorial, no sé, de factorial de el número 4, 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Eso es igual a 24. Ahí tenemos un ejemplo. Y ahora, gente, esto es un servicio que yo lo quiero utilizar en mis controladores, pero lo quiero inyectar. Entonces voy a usar, acá viene la parte de Spring Boot, que si ustedes no saben Spring Boot, no se preocupen. Este principio de inyección de dependencias está presente en varios frameworks, también en el frontend, como en Angular. Si no sabes lo que es inyección de dependencia y te quedaste curioso, metido en saber qué es, anda a uno de mis videos que te voy a dejar acá, donde explico este importantísimo patrón arquitectónico, porque créeme que eso te ayuda a escribir aplicaciones limpias, con código ordenado, estructurado, fácil de testear. Pero bueno, acá usemos la notación service, que también la voy a usar acá, para que Spring Boot lo escanee y lo inyecte automáticamente. Y ahora yo puedo ir a mi controlador e inyectar ese servicio, pero para eso tengo que definir ¿cómo se llama? El constructor de este controlador, y en el constructor yo puedo inyectar dependencia. Primero que nada, voy a definir operaciones, voy a definir la variable operaciones, y después la voy a inicializar acá con public controllers, y acá uso la notación autowired, que es la que me permite inyectar dependencias, y acá yo pongo las dependencias que quiero inyectarle a esta clase controllers, y voy a inyectarle operaciones. Entonces después yo hago this operaciones. Lo único que hago es inicializar el atributo de esta clase operaciones con la dependencia que le estamos inyectando. ¿Qué es lo que me reclama acá? Dice que que no es usado, pero no importa, acá lo vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a sacar el factorial de este número que me llega por el query param de este request, tipo get. Entonces yo pongo, en vez de resultado 2 puntos, lo puedo concatenar con una concatenación de strings. Le pongo más y acá pongo operaciones. No, acá me equivoqué. Operaciones.factorial y le pongo números, que es este parámetro que viene desde el query param del request. Listo, gente. ¿Estamos listos para probar esto? Probémoslo. Voy a poner stop y voy a reiniciar. Así se ve el inicio de una aplicación en Spring Boot. Si es que están interesados en aprender Spring Boot, gente, no te pierdas mi tutorial que lancé hace 2 semanas más o menos. Que eso, te explico Spring Boot desde cero, un tutorial muy fácil, hecho en Kotlin. Te vas a dar cuenta, ahora estamos programando en Java, pero en Kotlin es mucho más sencillo de aprenderlo, según yo, porque tiene un lenguaje con menos verbosidad, que es el problema de Java. Aún así, Java es un lenguaje al que le tengo mucho cariño y de hecho me quiero certificar. Si estás interesado en certificarte, también puedes ver mi penúltimo video. Y ahí vemos que inició bien la aplicación. Entonces, esta ruta se llama factorial. Vamos a probarla de inmediato en Postman. Y le voy a pasar un query param, gente. Lo pueden hacer así. Acá ponen número. Se llama número. Número. Entonces, número. Y le pongo el número 4. Debería devolver un 24, ¿no? Probemos esto y ven cómo se escribe query param automáticamente acá arriba. También lo podrían escribir directamente en la URL, como ustedes quieran. Y yo envío esta petición. Y tengo resultado 24. Excelente. Saqué el factorial de 5 solamente para saber cuánto es. 120. ¿Ven cómo va creciendo exponencialmente el factorial? Bueno, ya quedó claro que esto funciona. Hay algo que no hemos tocado y que es el tema de hoy, gente. Unit test. ¿Dónde caben los unit test en una aplicación de este estilo? ¿Dónde? Y acá vienen los problemas. Uno piensa, terminé el trabajo, voy a subir esta aplicación a producción y los clientes la van a usar, todos felices. Pero no, porque no hemos cubierto casos especiales. Y los unit tests se tratan de cubrir casos especiales. ¿Qué pasa si una persona ingresa acá un número negativo? -2, por ejemplo. Mira, could not get a response. De hecho, me dice que se quedó pegado. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Si vamos a nuestra consola, tenemos un problema, gente. La aplicación está corriendo, pero tiró un error. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque tenemos la definición de factorial como una función recursiva en donde su caso base espera que llegue en algún momento a 1. Pero si tenemos un número negativo como input de nuestra función y le restamos 1, jamás va a llegar al -1 porque se va a ir hacia los números negativos hacia el infinito. O sea,
tenemos un problema. Y esto no lo detectó nadie, no hubo una capa de test. Esto es un bug que se coló a producción por nuestra culpa, por no haber sido lo suficientemente riguroso con nuestro software para testearlo. ¿Y cómo se arregla esto, gente? Creando tests. Tenemos que crear un test. Y los tests nos van a mostrar errores antes de que pasen en producción. Esa es la gracia de los tests. Acá mi webcam está tapando un poco, pero tenemos una carpeta que se llama test. A ver, la voy a achicar acá. Ahora sí la pueden ver, ¿cierto? Tenemos acá una carpeta test. Todos los frameworks de backend tienen un lugar en donde ustedes pueden escribir test unitarios, gente. Y en Spring Boot viene ya la carpeta creada. Vamos a crear una... Si vamos a crear un package acá, en donde yo le ponga operaciones test. O service test, service mejor. Porque en este caso vamos a testear primero la capa de negocio, que es la lógica de negocio, gente. Lo he hablado en mis otros videos, tienes que verlos. Pero vamos a testear de que el factorial funciona bien. Entonces eso es parte de los services. Y acá voy a crear una clase. Los tests son código, gente. Los tests se programan, son código. Y código escrito en el lenguaje en el que estén trabajando. Yo ahora voy a escribir un código Java que me testee esto. Y le voy a poner operaciones test. Muy bien, gente. Vamos a definir qué es un test. Un test simplemente tiene que esperar que algo pase como nosotros lo esperábamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo testear este mismo caso. Puedo testear de que el factorial de 4 me dé 24, que es de hecho lo que testé yo manualmente. Lo que testeé yo manualmente lo tenemos que testear ahora automáticamente. De hecho, el factorial de 4 es 24, ¿cierto? ¡Ey! ¿Vieron eso? En mi idea tiró un número negativo. Otro problema gigante que tenemos, que acabo de descubrir. El factorial de un número no me puede dar un número negativo. Eso es un problema de overflow, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces creamos nuestro primer test, gente. Estamos hablando mucho. Primero que nada, para escribir test, nosotros podemos usar en Spring Boot la notación test, que viene de Jupyter o de JUnit. De hecho, JUnit, la gran librería para hacer testing en Java. Y después lo único que hacemos es describir una función public void y acá ponemos factorial test. Le ponemos happy path o simplemente test. Happy path significa que vamos a testear los casos en donde funciona bien. Y después uno puede hacer test negativo y vamos a ver qué es eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, gente, tenemos que importar mis operaciones y tenemos que definirla. Entonces vamos a crear acá una variable privada, private operaciones. Y tenemos otra notación de los tests, before each, que sirve para inicializar nuestro estado inicial de nuestros tests, por así decirlo. Cada vez que nosotros vamos a usar test, vamos a usar ciertos objetos que lo vamos a reutilizar una y otra vez en cada test. Vamos a ver que acá vamos a tener otros tests. Por ejemplo, voy a copiar otro acá, lo voy a poner fail test, le voy a poner acá. Y yo quiero que este estado inicial se resetee cada vez que yo testeo. Y eso te conviene porque cada vez que tú testeas tienes que asumir un estado inicial conocido y volver a resetearlo para que ese estado del resultado de los otros tests no te afecten a los otros tests. Los tests tienen que correr independientemente. Cada uno tiene que probar algo independiente de los demás. Eso te va a quedar más claro ahora. Eso es simplemente una aclaración, pero te va a quedar claro con este ejemplo. Entonces, vamos a cada vez que antes de que ejecutemos un test, vamos a inicializar acá un objeto y acá yo le voy a poner new mis operaciones. Así de simple. Y listo. Entonces, ¿cómo probamos de que operaciones de factorial 24 me da 24? ¿Cómo lo podemos corroborar? Y para eso tenemos el API de assertions de Jupyter, que es lo que importamos acá. La misma que importamos before each y test, esa misma librería nos permite hacer una cosa que se llama assert, gente. Y assert tiene muchas variantes, pero assert equals nos devuelve true, o sea, en verdad significa que funciona cuando dos cosas que le pasamos, los dos argumentos son iguales. Ahí dice el test pasó. Entonces acá yo le paso exactamente esto, que es lo que queremos testear, probar. ¿Y qué es lo que nos tiene que dar el resultado de esto? 24. Eso es lo que yo espero como programador.
De hecho, esto yo lo puedo exigir antes, incluso antes de haber siquiera programado la función factorial. Y esto se llama diseño por test. Uno puede diseñar un programa primero diseñando los tests y después implementando la funcionalidad. Pero eso es tema para otro video. Esto debería funcionar. Esto significa que mi test debería pasar. Y si no pasa, significa que tengo un grave problema de diseño. De hecho, factorial de 1 voy a testear al tiro que me dé 1. Y factorial de 5 voy a testear al tiro que me dé 120, como ya lo habíamos visto antes. Y esto lo voy a tirar para arriba para que queden en orden. Ya. Ven que acá me sale una flecha verde. IntelliJ me permite ejecutar los tests de inmediato. Voy a correr esto un poquito más para acá. Y hay que esperar un poquito, pero eso, gente. Ven que los tests tienen su gracia, nos corroboran si el código funciona como nosotros lo esperábamos y nos ayudan a detectar bugs antes de que se cuelen a producción. Por eso todo el código, bueno, primero que nada, veamos qué nos dicen los tests. Build successful y dice que pasó. O sea, de hecho acá sale una flecha verde y dice 1 de 1. Significa que mi test pasó. 1 de 1 pasó. Creemos otro test ahora. Y este caso particular de overflow lo vamos a dejar para el final del video, gente. Pero sigamos con esto. Ya, gente. Entonces, probemos. ¿Qué tiene que pasar cuando recibamos un número negativo? ¿Qué es lo que queremos realizar? Tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo para impedir de que la aplicación se quede pegado. O sea, tenemos que corregir ese bug. Y lo que vamos a hacer acá es lanzar una excepción si es que recibimos un número negativo. Entonces, if num es menor estricto a 0, entonces vamos a hacer un throw new arithmetic. Y hay una excepción en Java que es especial para las operaciones matemáticas que fallan, pero por un tema matemático y no por un tema de programación, sino por un concepto. Y esto es un concepto matemático. El factorial no está definido para los números negativos, entonces tenemos que tirar una arithmetic exception. Y ahora lo que yo puedo hacer en mi test es esperar que llegue esa excepción. Esto es genial, gente. Créanme que lo que están escuchando ahora es oro puro. Y si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta a este video, gente. Así todos crecemos con esta comunidad en donde todos aprendemos de todos, todos nos apoyamos entre todos y en los directos conversamos, compartimos conocimiento y ayudamos a que este canal se vaya haciendo cada vez más y más grande para que todos podamos aprender. Entonces, hay una funcionalidad del API de assertions que se llama assert throws. Throw, exacto. Entonces acá yo pongo el arithmetic exception que utilicé acá. .class. Y como segundo parámetro se le pasa una lambda, de hecho, en donde yo ejecuto el código que espero que me tire este error. Y esto es muy simple, entonces lo que tengo que hacer es operaciones.factorial y pasarle un número negativo. Entonces pasémosle el menos 10. Entonces acá yo le digo al test, oye test, tú vayas a estar correcto siempre y cuando esta llamada, este código que te pongo en esta lambda, me lance esta excepción. Ahí significa que funciona. Y de hecho voy a hacerlo igual para el número menos 1, que es el negativo más pequeño. Y el menos 10 lo tiré por probar nomás. Probemos este. De hecho, ahora tenemos dos tests. Para correr todos los tests de inmediato, podemos ir a este botón verde de arriba. Y si todo salió bien, gente, deberíamos ver un 2 de 2 en verde. Ver que los tests están en verde es una de las mejores maravillas cuando seas programador. Miren, tenemos 2 de 2 en verde. Nuestros tests pasaron y tenemos ahora un código mucho más robusto que el que teníamos antes, cuando empezamos recién. Porque esto significa que tenemos ya casos comprobados. Entonces, esto aún no está terminado. Tenemos que arreglar este problema del overflow. Y para eso tenemos que limitar la entrada de nuestro número acá. Y lo voy a hacer de una forma que no es la correcta. A ver, la forma correcta, gente, sería acá usar long y limitar la entrada de decir, mira, desde este long en adelante no podemos calcular el factorial porque el computador ya el resultado no va a caber en la memoria. Recordemos que los ints tienen 32 bits, pero hay una solución que es correcta, no quiero decir que esté errónea, pero podrían usar los longs, no los quiero usar para no extenderme más, pero acá lo que voy a hacer
es if número es mayor a, no sé, a ver, el factorial de 23 me funciona. Ahí mira, el factorial de 23 todavía me da un número, todavía me da un número que hace sentido. Entonces, si es que esto es mayor al número 23, vamos a tirar otro error. De hecho, podría reutilizar la arithmetic exception, aunque si ustedes quieren ser puristas, ustedes podrían crear acá su propia excepción, indicando otro mensaje que ahora nos excedimos. De hecho, esto estaría mal porque matemáticamente el factorial de 23 sí existe. Entonces lo que voy a hacer es tirar un throw runtime exception o illegal argument. Eso sería mejor, illegal argument. Porque ahí, de hecho, acá podríamos decir overflow from integer. Lo importante, gente, es que usted le den a entender al programador que va a utilizar este programa o al cliente, etcétera, de que este programa está trabajando con factoriales hasta el número 23 y ustedes saben, si ustedes estuvieran haciendo una calculadora real para el mundo real, esto sería muy poco, no sé, no cumpliría con los requisitos de una verdadera calculadora que acepta números para sacar factorial mucho más grande. Entonces acá tendrían que usar long o double, algún número que tenga mayor espacio de memoria y incrementar este número. Pero ya nos fuimos la profunda en ese tema y lo que quería que ustedes rescataran es esto. Entonces vamos ahora a esperar este illegal argument exception cada vez que le metamos un número mayor al 23 y esto lo vamos a hacer así. Acá ponemos este y acá ponemos el número 24 y volvemos a correr los tests. Esto de ir corriendo los tests cada vez que vas desarrollando se te va a hacer muy cotidiano a medida que vayas incorporando esta excelente práctica en tu día a día como desarrollador, porque uno tiene que estar constantemente verificando de que el software que uno va construyendo esté siempre funcional y que no se haya roto en alguna parte. Muy bien, gente, y hay algo que me está quedando en el tintero. ¿Qué pasa con el factorial de 0? ¿El factorial de 0 existe, gente? Sí existe y debería ser 1. Eso de hecho está definido matemáticamente y acá creo que no estoy corroborándolo, así que voy a poner igual o, perdón, si es que es igual a 1 o num es igual a 0, que me retorne 1. Y ahora sí deberían tener todos los tests verdes y tengo un código mucho más robusto que antes. Comprobémoslo nuevamente. Y claro, ese es el tema con los tests, gente. Tenemos 2 tests verdes, estamos muy bien. Bueno, gente, todavía queda una patita más en este tutorial. Aprendiste lo que es unit test, pero faltan 2 temas que tenemos que seguir viendo y que les los voy a explicar ahora mismo. Uno es mocks. ¿Qué son los mocks? Los mocks se escriben así, M-O-C-K, y significa como algo que tú creas para falsear algo. Sirve mucho en testing cuando quieres probar cosas aisladas de otras dependencias en donde no te interesa saber el comportamiento de los demás, sino que solo el comportamiento de una sola cosa. Recuerda que unit testing se trata de comprobar si algo funciona aisladamente del resto del sistema. De hecho, fíjate bien, acá estoy comprobando si es que mis operaciones funcionan independiente del framework, de hecho, de Spring Boot. Estoy probándolo aisladamente. Y hay una cosa que tenemos que comprobar también en toda REST API, para todos los desarrolladores backend que me están viendo, que son los controladores. Nosotros acá en main, en controllers, tenemos este controlador, ¿cierto, gente? Y nosotros también, como buena práctica, deberíamos testear esta parte del código. Pero si se dan cuenta, esta parte del código requiere de usar operaciones como dependencia. Pero lo que queremos testear realmente es que esta función, vamos a testear ahora factorial, esta la voy a ignorar por ahora porque no tiene una funcionalidad más que decir un mensaje de saludo, pero queremos comprobar de que esta función llama correctamente a factorial y me devuelve este mensaje, que me devuelve un JSON, y quiero leer ese JSON. ¿Cómo podemos testear de forma unitaria esto? Así de simple, mi gente. Vamos a crear un nuevo test, pero que ahora va a estar dentro del package controllers en mi carpeta de test, como estamos viendo acá. Estamos viendo controllers y voy a crear una nueva clase de Java que se llama operaciones controller. Ya, gente, y acá sí que vamos a tener que usar
más cosas de Spring Boot, porque esto ya no es simplemente comprobar si una clase hace lo que nosotros le estamos pidiendo, sino que comprobar ahora si los controladores están devolviendo los JSONs que nosotros queremos, y para eso vamos a tener que usar una anotación de Spring Boot muy importante, y esa la tengo acá en mi otro proyecto que estaba realizando en paralelo. Esta anotación, gente, Spring Boot Test, la vamos a usar acá, la vamos a importar y listo. Y de hecho le vamos a poner un parámetro que es muy importante, pero ya van a ver por qué. Cuando nosotros realizamos de este tipo de test y queremos como de alguna forma levantar el API, pero para solamente hacer pruebas, le podemos poner un random port. O sea, acá no nos importa que el cuál sea el puerto en el cual va a correr esta aplicación, porque vamos a levantarla solo para ejecutar test y después se va a volver a apagar. Y ahí el puerto puede ser random. Pero hay otra cosa importante, gente, que de hecho me quitó harto tiempo y quiero que a ustedes no les pase. Cuando nosotros estamos corriendo test unitarios de controllers, no nos importa conexión automática a otras partes de la aplicación que están afuera de la aplicación, de hecho. Como por ejemplo la conexión a una base de datos. No tenemos que correr las conexiones a las bases de datos en los tests unitarios, porque esos pertenecen a la capa de testeo, pero de otra metodología de testeo, que son los tests end-to-end o de integración, en donde de verdad ya dejamos de comprobar cosas de forma aislada y la tratamos de comprobar con bloques. O sea, tratamos de corroborar un comportamiento en la programación con otros componentes reales y ya no tratar de probar las cosas aisladamente. Pero para no extenderme más en eso, les quiero decir que en Spring Boot tenemos que, en la capa de testeo de test unitario, tenemos que desactivar la conexión automática a la base de datos. Y eso se hace así. Yo en este caso tengo esta anotación que me hice Enable Auto Configuration, que es una de las anotaciones de Spring Boot para escanear. Lo que hace es escanear las dependencias que yo declaro acá en mi build Gradle. Y ven que tengo un conector a MySQL. Entonces Spring Boot me dice, ya tú tenías una base de datos MySQL, perfecto, me voy a conectar a esa. Pero yo le digo a Spring Boot, ojo, que yo quiero que excluyas la conexión a la base de datos en este test, porque yo no quiero comprobar si es que la base de datos está funcionando. Este no es la meta de este test. Entonces le digo, excluye esa autoconfiguración y no te conectes a la base de datos. Y acá tengo que cambiar la anotación porque la saqué de un código que está escrito en Kotlin. Pero como ustedes saben, Kotlin y Java no son tan distintos realmente. Aunque Kotlin es mucho más legible según yo. Y eso, ya tenemos listo eso, gente. Entonces estamos casi listos. Ahora tenemos que preocuparnos de otra cosa. Tenemos este controlador acá que usa operaciones, pero a operaciones no lo estamos instanciando directamente, sino que viene inyectado como dependencia. Y de hecho, operaciones es lo que se llama en la jerga de Spring Boot, es un bean en el fondo. Es un bean, es una instancia, un singleton, una dependencia que existe en el contenedor de dependencias de Spring Boot, y nosotros podemos falsear beans en test, y eso se hace con la notación mock bean. Así de simple, Spring Boot nos deja falsear dependencias, y acá yo voy a poner private operaciones mock, lo voy a poner para dejar en claro que esto ya es no es realmente la clase que creé acá en mis operaciones, sino que va a ser un falso objeto que me copia el comportamiento, pero yo puedo decidir de hecho cómo se comporta, y lo vamos a ver de inmediato. Entonces yo voy a también definir un before each acá, public void, y voy a definir de hecho cómo se va a comportar este bean que acabo de falsear. Entonces para eso, gente, uso otra librería muy importante en el testeo unitario, que se llama Mockito. De hecho, lo tengo acá en mis dependencias. Voy a abrir las dependencias de nuevo. Ven acá esta dependencia que se llama Mockito, gente. Mockito viene de mock, de lo que les decía de los mocks, que son objetos que los podemos falsear tal que sean igual a una dependencia para que simplemente el programa crea que es el objeto que esperaba y siga corriendo, pero nosotros podemos manejar su entrada y salida. Y como acá en este test del controller no queremos testear el comportamiento de mis operaciones, porque esa es la tarea del otro test unitario que creamos acá, que se llama operaciones test, acá yo puedo simplemente falsear cómo se comporta esto y decir que retorne siempre el mismo resultado para cualquier número que le ingrese como factorial. Entonces eso lo hago con when.
Entonces pongo moquito.when. Entonces le digo, mira, cuando te pase eso y llame el número factorial, ¿con qué argumento? Y acá yo le puedo decir, Moquito es muy inteligente porque le puedo decir con cualquier argumento, devuélveme esto. Y eso lo hago con any. Y viene de los matchers. A ver, veamos si lo encuentro. Primero que nada, hay uno que se llama anyInt, si no me equivoco. No, entonces busquemos matchers. Moquito matchers. Argumented matchers. A ver. anyInt. Ya, muy bien, gente. Voy a tirar esto para abajo para que sea mejor. Es igual. Y entonces acá lo que le digo es, entonces retorna 0. No importa que esta no sea la verdadera función factorial. Yo solo quiero que se comporte de una manera que yo pueda predecir y que después yo espere que, por ejemplo, este sea el resultado que yo vea en el resultado que me devuelve el JSON del controlador. Y ahí es donde de verdad estoy corroborando si es que mi controlador está agarrando el resultado de esta dependencia de operaciones y mostrándola como debe ser. Entonces vamos a escribir nuestro primer test de controlador. Lo voy a poner acá public void. Bueno, voy a importar esta notación test. Factorial controller test, por ejemplo. Usted a estos nombres de las funciones le pueden poner cualquier cosa que haga sentido. Si es que otros programadores van a ver este código, tienen que entender qué es lo que se está testeando. Y acá yo escribí eso porque lo consideré lo más descriptivo del mundo. Y me está faltando algo, gente. Hay una dependencia en Spring Boot que nos permite testear los controladores, que es el Web Client. De hecho, acá voy a poner AutoWire porque también es una dependencia de Spring Boot. Private Web Client. Web Test Client creo que se llama. Eso. Web Test Client. Y debería ser inyectado automáticamente. Y yo ya lo puedo utilizar. Entonces, pongámoslo acá. Esta anotación, siempre tengo que ver un ejemplo de cómo se usaba esto porque tiene muchas cosas y no me las sé de memoria, pero después veo un ejemplo así como el que estoy viendo ahora y me acuerdo. Entonces acá vamos a hacer una get, entonces pongo get URI, por ejemplo. Ah, ya, le pongo un get y una URI, y la URI acá no se llama lenguaje, sino que se llama factorial. Le tengo que pasar un query param, de hecho, y eso no lo he hecho hasta ahora, pero parece que con param query o body o attributes. Entonces parece que, claro, si pongo get, ¿cómo le paso a query params? Y estas son una de las cosas de que me gustan de estos videos, gente, porque me toca improvisar. Y ahora que me acuerdo, nunca he pasado un query param. He pasado bodies en post, como este, que es el, claro, cuando ustedes mandan un request, ustedes saben que pueden mandar la información en los query params de la URL o como un body que no está directo en la URL, pero está encodiado en el request. Bueno, para estas cosas sirve Google también, ¿o no? Entonces pongamos Web Test Client. Voy a googlear esto. Web Test Client Query Params. Get. Google nos ayuda mucho a salir del apuro y a mí me ayuda mucho en muchos casos. Y veamos esta. Claro, cómo podemos mandar un query param acá. Y miren, es así de simple. Qué tonto. ¿Cómo no se me ocurrió? Yo puedo tratar de hacer esto. Así de simple. Pongo número igual a 10. De hecho, ven que me estaba yendo por un camino que no era tan, que era mucho más complicado. Podría haber encodiado el query param directamente en la URL. Qué sencillo. Y después viene el exchange, que significa como realizar el request y esperar un OK. Entonces yo escribo todo esto ahora. Eso es Kotlin, por eso creo que me tira un error, pero acá le pongo paréntesis y funciona. Y ahí esta notación de dólar, gente, es una notación que sirve para escanear un JSON de una forma muy textual, por así decirlo. Y yo puedo poner punto y le puedo pedir el atributo al request. De hecho, el atributo es message, entonces acá pongo message y pongo que eso sea igual a resultado. Y de hecho, es resultado concatenado con el resultado real. Y eso va a ser así. Que va a ser un 0, sino un 10. Ah, no.
Ah, sí, ¿saben por qué? En realidad no vamos a sacar el factorial de 10, po, porque acuérdense que acabamos de moquear, ¿cómo se dice? El operaciones para que vuelva cero para cualquier argumento. Bueno, gente, este es nuestro primer test de controlador. Ya estoy ansioso por probarlo. Voy a tener primero mi aplicación acá arriba. Les recomiendo de tenerla para correr los tests de controlador porque también usan Spring Boot en ese sentido y pueden colisionar. No le ocurrió en paralelo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no detenerlo? Entonces tenemos que esperar a que cargue el ambiente, pero esto es... Y miren, el test pasó, gente. Los felicito por quedarse hasta este punto del video. Ahora quiero probar otra cosa. ¿Qué pasa si es que tenemos un test que no es el Happy Path? Que no es el Fail Test. ¿Qué pasa si le paso un número negativo? Ustedes ya saben que deberíamos esperar un error. Entonces, acá yo voy a borrar el body porque no espero un body, espero un error. Y ya no espero el status is ok, sino que es un 500. Mira, en realidad debería ser un 400 porque es un error que esperamos como desarrollador y los errores que se esperan por bad input son 400. Pero como no he puesto un try catch acá, a ver, pongamos un try catch mejor. Pero pongamos un try catch porque así se debería hacer. A ver, try. Ya, un try catch. Y si tenemos un arithmetic exception, podemos devolver otra cosa. Entonces lo que puedo tratar de hacer es esto. Y si no, voy a retornar otro mensaje que diga así. Revisa tu entrada. O revisa tu operación inválida mejor. Ya, gente. Entonces acá estamos devolviendo un 200. Y acá me gustaría hacer otra cosa, pero que no recuerdo a la rápida cómo se hacía, es devolver esto con un 405, como de entrada mala. Y esto me devolvieron 200, que en realidad no debería ser lo ideal. Pero eso se los puedo dejar de tarea a ustedes, que devuelvan esto con un status 405 de bad input. Yo lo voy a hacer con un 200 porque no quiero gastar más tiempo en eso. Entonces acá vamos a poner, a devolver un poquito esto, porque ahora sí quiero ver el cuerpo del y voy a decir... operación inválida. Ya, y le pasé como argumento el número -1. Veamos qué nos da el test. Yo espero que sea un test verde, que pase, pero tenemos que ver. Siempre tenemos que estar probando, gente. Pero claro, operación inválida escribí sin acento, sí, está bien. Y falló. Veamos qué es lo que pasó. Falló, pero, o sea, me refiero a que falló, pero no de la forma en que yo esperaba, sino que ya corrió Spring. Ah, resultado 0. Claro, po. Obvio que me devolvió resultado 0, porque acá yo puse que para cualquier entero me dé 0. Pero acá yo lo que voy a hacer entonces es hacer un override a este mock. Y le voy a poner otra cosa acá. Entonces voy a poner que ahora retorne then throw. Le puedo hacer que tire un throwable. Y acá le pongo el arithmetic exception class. Ya, gente, ahora sí se dan cuenta el poder de Moquito que me deja controlar el comportamiento de una dependencia con tal de probar que de verdad este controlador hace lo que tiene que hacer en estos dos casos, cuando la operación funcione y cuando no. Entonces vamos a correr de nuevo esto y como tira una excepción yo espero que me retorne el HTTP, o sea el JSON operación inválida. Y de hecho acá yo podría poner otro número que no sea negativo. Ahí me di cuenta que en realidad como estamos alterando el comportamiento. Y miren, gente, nuestro test pasó. Excelente. Tenemos testeado este controlador en sus dos casos, en el caso en que funciona y en el caso que no, como también tenemos testeado esta clase mis operaciones para todos estos casos, para el illegal argument, arithmetic exception. Y creo que acá me falta poner un catch para qué pasa cuando tengo el illegal argument exception, pero eso se los dejo a ustedes de tarea. Gente, hoy día aprendimos muchas cosas. Aprendimos qué son los unit testing, aprendimos a usar Moquito, cómo usar dependencias
en cual les cambiamos la entrada y salida para comprobar una lógica de forma aislada y aprendimos a hacer test de backend, test de controlador en Spring Boot. Una chorrera de información que créanme que esto es lo que buscan los empleadores cuando ustedes estén postulando nuevos trabajos como desarrollador backend, gente. Así que si te gustó este video, no te olvides de darle me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video o en el próximo directo.